ver, ahí estamos. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a la primera clase sincrónica del módulo 7 de la Diplomatura en Liderazgo Social y Acción Pastoral. Dicho módulo está titulado Bienes culturales de la Iglesia, los archivos y retablos. Hoy nos acompaña la doctora Sara Menta, que está a cargo de este módulo, y también la arquitecta Analía Benítez. La doctora Sara Menta es profesora y licenciada en Historia por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, doctora en Historia por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Actualmente es directora del Instituto de Investigaciones Históricas, profesor Manuel García Soriano de la UNSTA. Es miembro del número de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina y de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán. Participó en innumerables cursos, jornadas y congresos, presentando trabajos en la mayoría de ellos. Entre sus libros figuran Trancas, aportes para su historia, Carlos Rodolfo Schreiter, Notas biográficas y epistolario de un naturalista, Construyendo redes, los dominicos en Tucumán, 1876-1924. Y también nos acompaña la arquitecta Analía Benítez. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de Mar del Plata, tiene un magíster en gestión del patrimonio urbano arquitectónico, es alumna del doctorado en arquitectura y urbanismo en la misma universidad, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata, en preparaciones de tesis, es investigadora del Instituto de Estudios de Historia, el Patrimonio y Cultural Material, docente en el taller de Historia de la Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo 1 y 3 de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural y la maestría de la cual es egresada. Es docente invitada para temas de arquitectura y arte sacro en el profesorado de Teología de la Escuela Universitaria de Teología Obispado de Mar del Plata. Y hoy va a presentar una ponencia titulada Acercamientos a los bienes del patrimonio cultural de la Iglesia, importancia del retablo como elemento evangelizador. Así que ahora voy a ceder la palabra a la arquitecta Analía. Buenas noches, gracias a todos por estar presentes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien, bueno, qué bueno. Primero que nada, agradecer a Jerónimo, director y coordinador de la diplomatura, agradecer a Sara por la convocatoria, por haber pensado que este espacio podría ser compartido el día de hoy para charlar un poco sobre bienes culturales y sobre el retablo. Escuchaba a Jerónimo recién cuando hablaba de archivos. Bueno, yo no soy especialista en archivos, apenas si están mencionados en mi charla, pero supongo que Sara sí los conoce mucho más, o tendrán otro invitado. Bueno, el módulo es amplio. Así que bueno, si estamos todos listos, si les parece, comparto pantalla y vamos a hacer primero una charla sobre bienes culturales de la Iglesia en general para poder ubicar. Uy, se hace mucho ruido. Ahí está. Para poder ubicar la amplitud de lo que denominamos bienes culturales, y después dentro de eso vamos a enfocarnos en uno porque condensa tanto arquitectura como arte, y a su vez con un mensaje evangelizador muy fuerte. Entonces es un objeto que condensa muchos aspectos de los bienes culturales en sí mismos, y entonces creo que nos va a servir para dar un pantallazo general, y luego cada uno lo podrá asociar con bienes que tienen que ver con su arquidiócesis o sobre el lugar donde se encuentran. Bueno, a ver, comparto y me dirán si está esto bien. Ahí está, si se puede ver claramente. Bien. Sí. Bueno, bárbaro, gracias Jerónimo. Entonces, primero, como les decía, el título en blanco, ¿no? El acercamiento a los bienes del patrimonio cultural de la Iglesia, algunas generalidades que vamos a ver, y luego esta segunda parte del retablo.
No se asusten si ven que algunas diapositivas tienen mucho texto, en realidad no es que las vayamos a leer, son una ayuda a memoria, incluso sirve de alguna manera si alguno quiere tomar una captura nada más, pero no es que las vayamos a ver palabra por palabra ni nada, así como van a ver otras que son solamente imágenes. Bueno, en principio, si tenemos que encuadrar en una definición qué es el patrimonio cultural de la Iglesia, nos vamos a referir justamente a qué dice la Iglesia sobre ello. En este caso tomamos una definición de la Conferencia Episcopal Española que nos dice que patrimonio cultural de la Iglesia son todos los bienes que la Iglesia creó, los que recibió también, conservó y que sigue utilizando para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura. Cada uno de estos bienes culturales lo podemos interpretar como un testimonio en sí mismo, es un objeto producido culturalmente que a su vez es prueba de fe de un pueblo. E involucra muchas variantes, desde creaciones artísticas, algunas huellas históricas, una gran amplitud por todo esto. Los bienes culturales, entonces, otra de las maneras que podríamos definirlo, es el acervo de bienes que tienen valores que pueden ir desde lo artístico, lo histórico, lo arqueológico, lo musical y audiovisual. Acá tienen una serie de términos que involucran los valores que podría llegar a tener un objeto. Y nos decimos, ¿es tan amplio? Sí, porque si nosotros pensamos, y vuelo un poco con la imaginación, ¿no? En épocas pasadas, las excavaciones arqueológicas para poder dar con los vestigios realmente de una comunidad de las primeras, o si realmente allí está enterrado algún mártir, todo lo que vamos encontrando, por eso dice arqueología también, ¿no? Valor arqueológico, todo lo que vamos encontrando que nos habla de esa comunidad de fe en un determinado momento, también tiene su valor, en ese caso arqueológico. Si hablamos de audiovisual, documental, bibliográfico, también, porque, por ejemplo, si tenemos una serie de proyectos arquitectónicos realizados o no, esa documentación es sumamente valiosa porque nos habla sobre la manera de concebir el espacio templo. No importa si estuvo materializada luego o no, ya el solo hecho del valor documental nos está hablando de un montón de cuestiones, de los lenguajes elegidos para expresar esa religiosidad en un edificio, de cómo se concebían los espacios. Entonces, cada una de estas palabras que decimos que puede ser un valor es de suma importancia y por eso es tan amplio. Sí hay que aclarar que los bienes culturales de los que estamos hablando son de titularidad eclesiástica con finalidad religiosa, porque también es de titularidad eclesiástica un automóvil, o la camioneta que usamos para Cáritas. Todo ello también son parte de bienes materiales, pero en este caso hablamos de bienes culturales con finalidad religiosa exclusivamente, porque están pensados para la evangelización y también para el culto y la liturgia. Bien, cuando hablamos de patrimonio cultural en general y no nos metemos con lo religioso, la definición podría ser, la más sencilla que podemos encontrar, es que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, de tangibles e intangibles que tienen valor, que son relevantes, que se consideran de importancia para que sean transmitidos de generación en generación, porque nos hablan de la identidad de un pueblo, de una cultura. Cuando hablamos de patrimonio cultural, pero esta vez de la Iglesia, es muy similar esta cuestión. Lo único que, además de decir que es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, o tangibles e intangibles, decimos que la Iglesia creó. Y lo aclaramos, porque en el otro conjunto, el general, estamos hablando del patrimonio cultural, podemos decir, civil. No hace falta que sea eclesiástico. En este caso es el que la Iglesia, como decíamos recién, creó, recibió, conservó y que sigue utilizando. Es decir, no son bienes muertos, son bienes que están en actividad, utilizados para el culto y la evangelización y para difundir la cultura.
decíamos, testimonio y prueba de la fe de un pueblo. ¿Qué tienen en común entonces el patrimonio cultural general y el patrimonio cultural de la Iglesia? Que pueden ser valorados incluso en las mismas categorías que mencionábamos recién. Estos valores es el histórico, porque allí pasó algo de importancia que cambió la historia o parte de la historia de ese lugar. Puede ser una valoración tecnológica que hacemos. ¿Por qué? Porque está resuelto de una manera que es innovadora en cuanto a la tecnología. Y acá me voy a un ejemplo muy alejado pero que lo hace bien comprensible, ¿no? Muy alejado de nuestros días, me refiero. El gótico, la resolución tecnológica del gótico es un valor increíble que se ve plasmado absolutamente en el edificio religioso, porque gótico también hubo en los ayuntamientos europeos, gótico había en algunos palacios, ¿sí? Gótico había en muchos lados, pero ¿dónde vemos el sistema tecnológico perfecto que actúa como una pieza de relojería? Lo vemos en los templos. Entonces, con todas sus partes, los arbotantes, los pináculos, ¿sí? Las bóvedas de crucería, bueno, entonces hay un valor tecnológico que también es muy importante. Puede haber un valor artístico, esto lo da el artista, valga la redundancia, o lo da las formas que elige, lo da la técnica, lo da los materiales y cómo lo materializa. Un valor social, allí ocurrió algo que es importante para esta sociedad. Por ahí ese edificio o ese bien mueble no tiene no se destaca por sus condiciones artísticas o por su belleza, pero sí porque es importante para esa sociedad. Luego el arquitectónico, que condensa un poco algo de lo que dijimos, el histórico, el artístico tecnológico, por ejemplo, o el científico. Estos son valores que pueden aplicarse tanto a un patrimonio cultural como al cultural de la Iglesia. Siguiendo con algunas definiciones, en este caso la Pontificia Comisión de Bienes Culturales de la Iglesia, en el año 2000 decía que los bienes culturales son bienes concebidos como instrumentos puestos al servicio de la misión de la Iglesia. Es decir, no son bienes solo porque sí, son objetos secos, podríamos decir. Son objetos llenos de vida que se usan para la catequesis, para el culto, la cultura, la caridad. Por eso es muy importante no separar componentes teológicos y pastorales de aquellos que son físicos y de su conservación. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo conservo un bien cultural por el solo hecho de mantener todavía su materialidad, de que no desaparezca, de que no se desintegre, pero termino de conservarlo físicamente, me quedó precioso, apto para, no sé, 50 años más de vida, y lo meto bajo 7 llaves, y no lo quiero abrir ni para que el público lo visite, o no voy a sacar, si es un objeto, no lo saco de la sacristía, entonces no tiene sentido. Porque la valoración integral que se puede hacer de los bienes del patrimonio cultural de la Iglesia es cuando además se recupera el sentido original de ese objeto, de ese bien. Si yo solamente me preocupo de lo material, pero no me preocupo de cuál es el significado que ha tenido, para qué fue creado, ¿sí? Entonces no tiene tanto sentido que lo haga. Nos interesa que recupere la plenitud de la función para la cual fue pensado. Pensemos en una restauración de una pintura. ¿La pintura la voy a esconder después? No, porque la pintura, por más que sea una concepción antigua, lo que está reflejando, que no está acorde a nuestro tiempo, nos enseña de todas maneras las etapas de la historia de la Iglesia, nos enseña y también nos transmite la historia de la salvación, nos ayuda en la representación material de aquellas verdades de la fe. Entonces, necesito sí o sí las dos cosas indefectiblemente.
Cuando hablamos de patrimonio cultural eclesiástico o bienes culturales de la iglesia, decíamos, hay dos posibilidades, al igual que con el patrimonio común. El material, el conjunto de lo material, lo que puedo tocar, el conjunto de lo espiritual, lo que es intangible, no tiene cuerpo. ¿A qué me refiero con bienes espirituales o intangibles? Por ejemplo, las expresiones que integran nuestro lenguaje, los gestos, las celebraciones litúrgicas, algún ceremonial diverso. ¿Por qué? Porque los católicos, así como todas otras religiones, tienen un desarrollo propio en gestualidad y en lenguaje. Si no tenemos a alguien cercano con el que podamos hablar y decimos términos como transubstanciación, querigma, homilía, no sé, apologético, dogmático, estoy inventando lo que me viene en mente, no nos van a entender. Como de otra manera también, si estamos escuchando una conversación entre feligreses de otro culto, es probable que no entendamos muchas cosas, o que tengamos una idea por lo nuestro, pero no tengamos la precisión del concepto. Entonces, eso que integra nuestro lenguaje también es parte de lo espiritual y de lo intangible, nuestro propio vocabulario, podemos decir. Cuando hablamos de lo material, el conjunto de los materiales, a su vez, se divide en inmueble, aquello que no puedo mover, que está agarrado al piso, los templos, los edificios de uso cultural, eclesiástico, como el archivo, el museo, la biblioteca, algunos monumentos, todos esos son los bienes inmuebles. Y a su vez están los bienes, el subconjunto, podemos decir, de los bienes muebles, aquellos que puedo trasladar. Dentro de lo que puedo trasladar hay de todo, y aquí está la mayor riqueza y la mayor complejidad. Desde las imágenes que están en nuestros templos, la vestimenta litúrgica, las obras de arte sacro en general, los vasos sagrados, los instrumentos, obras literarias, teatrales, cinematográficas, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo obra teatral y cinematográfica? Y sí, si pensamos, por ejemplo, en Juan Pablo II, cuando era Karol Wojtyła, y las obras que escribía en su juventud de teatro, ¿eso es patrimonio? Claro que sí, claro que sí. Son obras literarias, tenemos, bueno, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿sí? Hay muchísimo, es sumamente vasto. Artesanía, material fotográfico, fílmico, decíamos recién proyectos arquitectónicos, y mobiliario. Y en este mobiliario litúrgico, que está aquí con color, es porque de ahí, en medio de todo eso, está el retablo que decíamos, que ya lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte, diríamos. Que por lo general es un bien mueble, pero si está afincado al piso y no lo podemos mover, a menos que lo destruyamos, entonces sería un inmueble por incorporación, pero por lo general son muebles. Entonces, esto que decimos que es enorme la vastedad, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Escultura, y escultura exenta y escultura adosada a la arquitectura, ambas, la que depende porque está directamente trabajada sobre la misma, los paramentos del templo, como aquella que es un grupo escultórico independiente. Escultura que puede ser las imágenes, como vemos aquí abajo, o que puede ser también, entre los bienes materiales, la luminaria, las luminarias. Es una lámpara vista, un lucernario visto desde abajo. Orfebrería también, ¿no? Los vasos sagrados, el equipamiento litúrgico, las imágenes, ya sean de vestir o completas, no importa. Los templos que decíamos, y los templos en los distintos estilos, no importa qué, porque como bien dice, ¿sí? La iglesia, la madre iglesia, no hay un solo estilo que la represente, es decir, el lenguaje es múltiple porque abarca los distintos momentos de la historia y cómo el espíritu suscita, según también
el gusto, los cánones estéticos y según la formación de los artistas de diversas culturas. Seguimos con la pintura, ¿no? Bueno, figuras famosísimas en este caso, que podemos reconocer tranquilamente, o pintura pero de la moderna, que podemos llegar a discutir y hacer todo un curso de pintura moderna religiosa, pero que también lo está, y que incluso los museos vaticanos incluyen pintura moderna. Bueno, la iconografía, los instrumentos musicales, decíamos los edificios de uso cultural, como las bibliotecas, por ejemplo, o archivos, o libros para ceremonias, y las obras literarias y espirituales que nombramos hace un ratito nomás, o también la vestimenta litúrgica, la música, de hecho el canto gregoriano, que patrimonio justamente, ¿no? Emanado de la iglesia. Bueno, es sumamente amplio, y también entre lo inmaterial o espiritual, decíamos además de esto del vocabulario, las ceremonias, todo, bueno, nuestra propia liturgia, nuestra propia liturgia. Bueno, todo esto es lo que comprende, y hay fundamento para que tengamos todo esto, hay fundamento de los bienes culturales. El primer fundamento para estos bienes es teológico, y es que si Dios se encarnó y utilizó todos los medios humanos disponibles para darse a conocer, para revelarse, para ser parte de nuestra historia, entonces nada de la cultura le es ajeno. Él mismo vivió en el medio de una cultura determinada, tuvo contacto con objetos, asimiló valores, creó él mismo expresiones. Entonces, tranquilamente hallamos en la encarnación, en esto de que Dios se hace hombre y nada le es ajeno de la cultura, encontramos uno de los fundamentos. El otro es antropológico, los objetos pertenecen y hablan de una cultura y de una civilización, la expresan. ¿Cuál cultura en nuestro caso? Bueno, la civilización occidental y cristiana. De eso nos habla. ¿Podemos decir que tenemos un verdadero patrimonio cultural cristiano? Sí, absolutamente, sí. Y también un fundamento pastoral para estos bienes. En particular, los bienes artísticos tienen un gran valor, y no se los puede separar de la función pastoral porque tienen una función evangelizadora. Enseñan, evangelizan, catequizan, entonces tienen una función pastoral también. En esto de los bienes, especialmente los artísticos, que son muy valorados, de hecho, si nos remontamos a la época de las catacumbas, siempre los primeros cristianos recurrieron a expresiones artísticas. ¿Por qué? Por tres cosas. Primero, para identificarse entre ellos. Y ahí es donde, si pensamos en las catacumbas, aparecen esos dibujos simbólicos sobre las paredes, con el ancla, con los peces. Aquí estuvo un cristiano, aquí puedo armar una comunidad con alguien. Es el sello identificador. Segundo, para la función del culto, es decir, todo lo mejor que pueda hacer el hombre con sus manos, con su creatividad, que pueda poner a disposición de Dios, lo mejor que pueda hacer es lo que le va a entregar. Entonces también tiene una función cultural estos bienes. Y tercero, la función de la catequesis. Mencionamos recién que la pintura y la escultura transmiten, ¿no? Hoy en día, bueno, tenemos los medios de comunicación, todo el mundo sabe leer y escribir, bueno, la gran mayoría, ¿no? Hay otros accesos, no necesitamos la pintura y la ilustración, digamos, para entendernos. Pero la Biblia Pauperum es como se llamaba antes, la Biblia de los pobres, a la pintura y a la escultura que se representaba en las catedrales. No se sabe leer y escribir, bueno, pero me lo cuenta esto, me lo cuenta el arte. Entonces aquí entendemos por qué desde siempre el cristianismo tiene
un cariño muy particular por los bienes culturales, no porque sean unos agarrados a los objetos, sino porque tienen toda esta valoración de fondo, esta historia con el caminar desde los primeros cristianos. Entonces, ahora tendríamos que ver, no se asusten por tanto texto, lo vamos a hacer fácil, ¿quién protege ese patrimonio cultural? ¿Quién lo protege? Porque está ahí. ¿Y qué hacemos con él? Cumple años, se deteriora, se degrada, nos importa, pero no tenemos dinero. Un montón de cuestiones que vienen con el patrimonio cultural y con los bienes. Primero, protege la misma iglesia. La misma iglesia es la que tiene el deber de sensibilizar, promover y guardar estos bienes, porque también les sirve para dialogar con las culturas, es un medio de diálogo. Y la competencia, sobre todo la materialidad, podemos decir, de estos bienes, la tiene la Santa Sede y la delega. No puede estar en todo, en lo que pasa en cada rincón del mundo, entonces la delega a las conferencias episcopales, y a su vez estas a las diócesis, y así vamos marchando, ¿no? Es como que este poder sobre qué hacer con los bienes va bajando de escala. Ahora bien, el derecho canónico es el que expresa directamente que los reconoce a estos bienes y los llama, en particular algunos de valor artístico o de valor histórico muy notable, los llama preciosos, bienes preciosos. ¿Y qué es lo que hace el código en primera instancia? Establece, poner un límite. Dice, bueno, no me puedo deshacer de esto que es precioso. Si me fuera a deshacer de esto por alguna cuestión, tiene que haber un control. No lo puedo hacer porque a alguien se le ocurrió, bueno, ya no quiero tener más esto, este objeto o este bien, este inmueble. Sino que esos límites que pone es un control. Ese control se llama tasación pericial, se llama justa causa, se llama subasta pública, todos los procedimientos que hay que hacer para garantizar que si la iglesia se deshace de uno de estos bienes, está más que justificado, además está justipreciado, y además se hace pública y notoriamente, no por detrás y a escondidas. Que no hay lugar a duda de ningún manejo, digamos. Bueno, sigo. La iglesia siempre tuvo interés por la administración y la protección de los bienes, y lo hace desde la misma doctrina pontificia. Cuando saca documentos, los papas sacan documentos que ayudan, que intentan regular y reglamentar el manejo de los bienes. Aquí solo para tener una idea, desde inicio del siglo XX, todo esto que vemos aquí, hay mucho más, porque esto no está hasta el día a día de hoy, digamos, pero sí lo que es bueno destacar es que no es un reglamento estricto y a rajatabla, porque cada realidad de cada punto del mundo es muy distinto. Entonces lo que son es recomendaciones, orientaciones generales. ¿Y cómo podríamos clasificar todo lo que dice el magisterio sobre los bienes? En general podríamos decir en estos 4 grandes rubros. Sobre el arte, hablan sobre la construcción y la reparación de obras de arte sacro, hablan sobre el derecho público a la contemplación, y hablan sobre la transmisión o dispersión de los bienes. Estos son como los 4 grandes núcleos en los cuales se podría dividir lo que la doctrina de la Iglesia dice. Decíamos que, a ver, no me deja pasar la diapo, ahí está, bueno. Decíamos que la Santa Sede delega en las conferencias episcopales. Bueno, y aquí traigo a colación que de las conferencias episcopales, la que tuvo lugar en el año 38 del siglo pasado, 1938, ¿sí? Ya el conjunto de obispos manifestaban una gran preocupación por la conservación de los monumentos, de los objetos religiosos históricos, ¿sí? Y lo dejaron expresado, lo dijeron ese año directamente. ¿Y qué escribieron? Bueno, esto, que cada diócesis tenía que tener un inventario de monumentos y de objetos religiosos, que cada diócesis en la medida de lo posible tendría que tener un museo de arte sagrado, que involucre todo, antiguo y moderno,
y como sugerencia, si podía estar en el seminario funcionando mejor, porque también es parte de la formación de los futuros sacerdotes. Y que con el fin de fomentar el estudio de nuestra propia iglesia argentina, se formara una junta de cultores de historia eclesiástica. Bueno, Sara, ¿qué más que esto? Que vas a ver que recién en la presentación decían que es miembro. Entonces, a partir del año 42, el episcopado argentino crea la Junta de Historia Eclesiástica Argentina. ¿Por qué en el 38 la conferencia episcopal del 38 es en ese momento y no en otro? Porque hay un clima que se vive general, que viene de la mano de una revisión nacional de bienes para hacer las listas de lo que sería el patrimonio argentino. De hecho, en el 38 se forma la Comisión Nacional de Museos, Lugares Históricos, Monumentos. Entonces, había una latencia de esta temática, una preocupación por recuperar lo propio, por ver qué tenemos, y obviamente la Iglesia también fue parte de esto, pero con su normativa emanada particularmente, ¿no? Entonces, también a la par de lo que pasa en el escenario nacional, la Iglesia, el episcopado argentino también hace estas recomendaciones. A ver. Y dicho sea de paso, de entre las cosas que sería recomendable que tuviesen a mano, que seguramente tal vez ya las tengan, no sé, como a lo mejor lo tienen entre la bibliografía de la diplomatura, y si no me dicen y les mando a los coordinadores, les mando el link porque los tengo digitalizados, estos libros. La Conferencia Episcopal Argentina, ¿qué ha hecho? Ha sacado como 2 compendios muy interesantes, porque a pesar de que ya tienen sus añitos, no pierden vigencia, y hablan de todo el panorama, desde archivos y documentación, de instrumentos musicales, de arquitectura, hablan de todos los tipos de patrimonio que debemos valorar y cuidar. Y son muy interesantes estos 2 libros, y después, bueno, como complemento también está este documento de Monseñor Arancibia, que ahí habla del significado espiritual de los bienes. Entonces, entre estas 3 cosas, más todo lo que ustedes seguramente ya conocen y deben tener como bibliografía copiada por ahí, termina de dar un panorama de los bienes culturales y de qué piensa la Iglesia, la Conferencia Episcopal de los bienes. Bueno, paso. Cualquier cosa después, si quieren, les paso los archivos. Decíamos, primero se ocupa la Iglesia, segundo se ocupa el Estado Nacional, o debería, ahí cada uno tendrá su experiencia. Dijimos que en el año 38 también se crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Bueno, ¿qué hace? No vamos a leer todo esto, pero aspira a controlar centralizadamente el patrimonio histórico de la nación, sugiere y asesora al Poder Ejecutivo Nacional para hacer nuevas declaratorias y por qué, qué valoraciones tienen para incluirlas en este listado. Además brinda asistencia técnica, nacional, provincial o local, para hacerse cargo de esto, de los bienes. Y es muy interesante que la ley que crea la Comisión Nacional, en el artículo 4, ¿sí?, dispone que si es propiedad estos inmuebles históricos de provincia, municipalidad, institución, bueno, todo esto, va a cooperar el Estado Nacional con los gastos que demande la conservación. Si bien en la ley no habla de la Iglesia, en la reglamentación de la ley sí, y ahí explicita que incluye los bienes de dominio eclesiástico y que va a cooperar con los gastos previa autorización del Poder Ejecutivo. Entonces, la ley luego modificada va a dejar claro que los inmuebles históricos de la nación, las provincias, la Iglesia, las instituciones y los particulares no van a poder ser sometidos a ningún cambio, reparación, restauración, ni destruirlo todo, una partecita, nada, sin intervención de la Comisión Nacional. Bueno, luego ustedes, cada uno puede juzgar o no, o tendrá algún caso en mente o no, pero esto es lo que dice nuestra ley. Así como está la Comisión Nacional, está la Dirección Nacional de Arquitectura, que es casi como el brazo ejecutor de esto, la manera práctica de llevar adelante, porque tiene que administrar un presupuesto,
tiene que hacer un plan, tiene que trabajar con profesionales, tiene que tener tareas de proyecto, dirección, ejecución, restauración de todo tipo, coordina licitaciones, elabora normas. En el caso de las iglesias, aunque se siga discutiendo si se trata de un bien considerado patrimonio nacional, el Estado debe ser el completo responsable, bueno, siempre está esta discusión. Sin embargo, hay una responsabilidad concurrente entre el Estado y la iglesia. Es por eso que las comunidades que tienen dinero para hacerse cargo, consiguen fondos o tienen ahorros, y entonces pueden prescindir de lo estatal. Pero si no lo tuviesen, tienen todo el derecho, porque está contemplado en la ley, y el Estado tiene una responsabilidad concurrente. De ahí a si hay plata, bueno, ese es otro problema. O dónde están las prioridades, ese es otro problema. Pero ya dejemos de discutir, porque muchos van a aparecer discutiendo esto tanto tiempo después. Bueno, no se discute más, está puesto, está planteado por ley, es así. Después, bueno, ya tendremos que hablar de cómo hacemos para cumplir. Tercero, se ocupa el Estado provincial. Y aquí pongo solo direcciones provinciales, porque el nombre es muy variable. En cada provincia cambia. En la provincia de Buenos Aires es la Dirección Provincial de Museos, en la de ustedes de Tucumán será otra, pero más o menos es siempre lo mismo, pero en el nivel provincial, en este caso. Coordina acciones con los museos, planifica, ejecuta, ¿sí? Tiene programas de conservación, sugiere también, ingresos a listas con declaratorias, hace proyectos y anteproyectos de ley, asesora a los poderes, es más o menos lo mismo, pero en el Estado provincial. Y el último eslabón, el más debilucho, es el Estado municipal. Cada municipio tendrá o no una preocupación formalizada por el patrimonio. Por ejemplo, les pongo como caso el municipio donde yo vivo, General Pueyrredón, que es la ciudad de Mar del Plata, la cabecera, hay un código de preservación patrimonial, una ordenanza que todo el mundo le zapatea encima de la cabeza, pero existe, diríamos, y que establece algunas acciones de protección, algunas que no alcanzan para nada, ante la depredación inmobiliaria, pero hay algunas intenciones, como por ejemplo, reducir las tasas, reducir los derechos de construcción, como formas de alentar de alguna manera a que el propietario conserve y no se desilusione y no intente desafectar el bien y venderlo para tirarlo abajo y construir, etcétera, etcétera. Pero es el más debilucho. Bueno, y hasta aquí, digamos, el panorama, para no extenderme más, porque ya me toca el otro tema, ya me he ido de programa por poco, de horario. Este es el panorama, digamos, de qué es, cuánto abarca y quién lo protege, o quién debería protegerlo. Y de entre estos bienes, decíamos que estaría interesante, cuando mostramos esto, tomar los retablos, porque son un condensador de varias situaciones. Bueno, con respecto a los retablos, primero les quiero contar que retablos hay muchos, y hay muchas acepciones de qué quiere decir y qué son los retablos. Aquí en esta tira podemos ver algunos, desde el retablo ayacuchano, que es una artesanía del Perú, hasta la fachada de retablo, que en unos minutos les explico qué es, que ya la super conocen seguro, desde los retablos cerámicos que se ponen en las fachadas de las casas o en las calles, y los retablos portátiles, y hasta es un género del teatro, el retablo. Cervantes escribía retablos. Pero si nos vamos a analizar qué quiere decir la tabla detrás. ¿Detrás de qué? Bueno, para nosotros detrás del altar. Retro detrás, tabula tabla, la tabla detrás. Y lo podríamos definir como que es una obra de arquitectura
hecha en piedra, en madera o en cualquier otro material que sirve para componer la decoración del altar. ¿Cuál es el origen? Bueno, en la costumbre litúrgica de colocar reliquias e imágenes de santos para poder venerarlos. Sobre algún soporte había que colocarlos. Entonces se usaban estas tablas. Ahora, ¿cuál es la función del retablo de adentro, el retablo interior del templo que nosotros conocemos? Bueno, es un mueble litúrgico que va ayudando a definir los sectores del templo, del interior del templo, ¿sí? Porque pongo un retablo y bueno, esa es la zona donde está el altar, no la zona donde está el fiel, bueno, puede serlo también si son los laterales, ¿no? Pero me ayuda a definir el presbiterio, por ejemplo. Y además sirve de vehículo de adoctrinamiento religioso, porque decíamos, todo lo que comprende que es material, lo puedo tocar, es tangible, tiene una forma y transmite un mensaje. Entonces, no solamente contribuye a la contemplación de la belleza, sino que me está hablando, me está transmitiendo algo, en un despliegue visual que pone ante mis ojos un montón de mensajes que tengo que saber leer. ¿Por qué surge? Bueno, como un acompañamiento a la predicación, es decir, un discurso visual, imágenes que acompañan lo que el sacerdote predica en su momento, ¿no? Ahora, bueno, no necesitamos de este acompañamiento, pero es una puesta en escena, tanto que puede ser de la vida de una orden religiosa, entonces los santos y la historia que me cuentan es de esa orden, me puedo hablar de historias bíblicas, me puedo hablar de determinada historia de vida orientada hacia la santidad, en fin, un montón de cosas. Cuando dijimos recién hace un ratito, fachada de retablo, es muy interesante ver que, bueno, esto ocurre en Europa, pero acá nosotros lo vemos con un cariño especial. ¿Por qué? Porque en estas plazas que estamos viendo aquí, en este caso plazas peruanas, pero porque el ejemplo es más patente, pero lo podemos encontrar en muchos lugares, verán que el retablo está en la fachada y que es de piedra. Es como el mueble que está dentro, pero sacado a la calle. Lo sacamos a la vereda y lo pusimos en la fachada. ¿Y eso por qué es? Es una clara sacralización del espacio público, que es muy interesante de ver, porque en ese momento de plena evangelización no podía entrar cualquiera al templo. Entra el que está bautizado. El catecúmeno que todavía no recibió el sacramento del bautismo no entra a la iglesia. Entonces, ¿cómo hago yo, iglesia, para mostrarle aquello que le espera adentro? Este deslumbramiento de las verdades de la fe. ¿Cómo lo puedo entusiasmar? No hay radio, no hay televisión, no hay nada. Entonces no puedo salir con una propaganda por la calle diciéndole, entrá, no sabés lo que no te vas a perder, no puedo. Entonces, ¿cómo me muestro? Me muestro con el arte, con la pintura, con la escultura, en este caso en una fachada, con una escultura. Entonces saco el retablo a la calle y muestro lo que se está perdiendo. Pero por otro lado, la iglesia sale a bendecir, sale a sacralizar ese espacio público, esa plaza seca, esa plaza donde transcurre toda la vida, donde la compra, la venta, el comercio, las señoras, los hombres que van a trabajar, los niños que circulan por ahí, hasta el mercado de la compra-venta de esclavos incluso. Bueno, toda la vida pasa por ahí. Entonces, sale la iglesia a mostrarse, sale a mostrar la calle, sale para entusiasmar, sale para hacer propaganda de fe también, como se hacía, de hecho, bueno, el barroco, ¿no? El barroco, Instituto Propaganda Fide, es esta institución barroca, y estos son los tiempos justamente del barroco, pero en América. Entonces se sale a mostrarse, cosa que es sumamente interesante. Y cuando hablamos del retablo, aquí lo vemos sin nada, lo vemos en esta imagen, peladito, y vemos que es una estructura jerárquica en realidad.
Es una estructura jerárquica, donde podemos disponer de pintura, de escultura, de telas pintadas, de lo que querramos. Entonces, podemos disponer lo que queremos ahí, en esos huequitos, en esos nichos, podemos decir. Pero es jerárquico, ¿por qué? Porque tiene unos lugares más importantes que otros, que son los centrales, y que además tiene una manera de leerse. El retablo se lee como se construye, de abajo hacia arriba, y del centro hacia los costados. Entonces, las divisiones en horizontal se van a llamar cuerpos, y las divisiones en vertical se van a llamar calles. Primero, abajo del todo, tenemos el sotabanco, el que está debajo del banco, que lo ven ahí. Luego tienen el banco, que generalmente es el que tiene el expositor, tiene el sagrario, más elevado, pero a su vez no tan alejado de la gente. Y después empiezan los cuerpos horizontales. Primer cuerpo, segundo cuerpo, puede haber muchísimos cuerpos hasta que termina con el remate. Y esos cuerpos pueden estar separados, como aquí se ve, por el entablamento, que en definitiva son todo elementos arquitectónicos. Pensemos, no sé, en un templo griego, también tiene la columna, el entablamento, el frontis, tiene absolutamente todo. O sea, el retablo reproduce los elementos de la arquitectura. Y decíamos, tiene calle central, donde están las figuras prioritarias, las que queremos jerarquizar, y se derrama hacia las calles laterales. Entonces, esto generalmente copia el número impar, ¿no? El número impar es propio de nuestras naves de los templos también. Nosotros no tenemos 2 naves o tenemos 4 naves, tenemos 1, 3, 5. Como mucho, pues ya un templo de 5 es raro, pero hay. Entonces, de la misma manera se jerarquiza en el retablo. También son impares. Bien, cada cosa tiene su nombre, como podrán ver, no nos vamos a detener, pero ahí adentro se conjuga arquitectura, escultura, pintura, y con todos los oficios que hoy en día ya han desaparecido. El escultor, el dorador, el encarnador, el tracista, muchísimos oficios que ya no están o han sido condensados en una persona que hace varios, pero en su momento de esplendor eran distintos. Los retablos, bueno, ¿cómo se llaman? Depende, ahí verán, el retablo mayor, ya sabemos, el principal, donde está el altar. Los retablos laterales son los que están en la misma posición, en el mismo sentido que el retablo mayor. Y después tenemos los colaterales, que se pueden poner en las capillas transversales o se pueden poner en el transepto, en los brazos del transepto. Es decir, son perpendiculares al mayor, podemos decir. Hay muchísima literatura que los clasifica, en particular mexicana y española, que habla de cómo se los puede clasificar por la planta, por la forma, por la función. No nos vamos a detener en eso, porque ya veo que se me está pasando mucho la hora, pero sí mostrarles algunos tipos más comunes. El retablo hornacina, porque tiene una hornacina, un nicho para poner una imagen. El retablo baldaquino, que es el que está ahí arriba, a la derecha, que parece, de hecho, el baldaquino de San Pedro, en el Vaticano, de Bernini. Bueno, aquí es otro, en una catedral colombiana. O el retablo bifronte, tiene 2 caras, se puede circular por detrás, cada cara me cuenta una historia distinta. O si no, hoy en día hay una clasificación que hacen unos académicos mexicanos que hablan del retablo añorante. Añoro el retablo antiguo, pero hoy soy moderno, no voy a hacer el mismo retablo que hace 300, 400 años. Hoy voy a hacer un retablo que me va a hablar de la tradición, pero con lenguaje moderno. Y entonces ahí tenemos ese magnífico retablo de las capuchinas sacramentarias, que es un tríptico, es dorado, tiene la custodia en el centro, habla de una jerarquía también de espacios, pero es la simpleza absoluta, es la rememoranza, la añoranza, podemos decir, del retablo anterior. Bien, bueno, no los quiero cansar, voy a pasar rapidísimo esto. ¿Cómo se originan? A partir del siglo X,
en principio no eran retablos, eran frontales de altar, las tablas que se ponen delante del altar, decoradas, y después, cuando ya pasamos al periodo gótico, esas tablas quedan fijas en las paredes, y entonces empiezan a crecer cada vez más, para derecha, para izquierda, para arriba, y cubren incluso los muros testeros de la nave, cada vez se van en más altura y más complejidad, y se empiezan a policromar, muchos colores, se empieza a dorar, dorado a la hoja, y esta filigrana que parece que ustedes están viendo en este retablo, entonces cada vez es más complejo, y verán en ese retablo que se combina una imagen escultórica con todas pictóricas, y así empieza a complejizarse cada vez más, como esto que estamos viendo aquí, con hasta bastante endebles sistemas de sostén, que hay que sostener todo esto durante siglos, ¿no? Pero bueno, está. El retablo renacentista, verán que, como les decía, los objetos estos tienen la particularidad de reproducir la arquitectura del momento. Este retablo que estamos viendo a la izquierda tiene los elementos de la arquitectura renacentista. Las columnas, el entablamento, el arco de medio punto arriba, lo vemos con Dios, ahí que sale en el remate del retablo, tiene un podio, como se hacían los templos clásicos, ¿sí? Entonces vemos la reproducción del estilo. Y después el que vemos aquí es un retablo manierista, que ya es como un poquito la deformación del renacentista, antes de, que aquí lo vemos, se van facetando, se van ochavando. Cada región tiene su particularidad, lo va haciendo según su gusto, y ya se va perfilando en este tiempo histórico que vemos aquí, lo que va a venir luego, que es el retablo barroco, que es el recargamiento mayor que va a alcanzar el retablo. ¿Por qué? Porque en ese momento se vivía el horror vacui, el horror al vacío. Entonces, cada centímetro cuadrado tiene que tener una talla, una pintura, un espejito, una ilusión óptica de algún tipo. Nada puede quedar sin decorarse, que lo estamos viendo en este retablo de los Reyes, donde hay pintura, donde hay escultura, donde hay tallado, y esa talla es dorada a la hoja, a su vez, no hay nada sin decorar. Y los angelitos colgando, y absolutamente todo. Entonces, además hay elementos característicos propios del barroco. Ahí arriba vemos en mármol esas columnas salomónicas, que se retuercen, que vienen del templo de Salomón, ¿no? Se remontan, o se dice que estaban ya en el templo de Salomón, pero bueno, estas espiraladas. Hubo otra columna típica del barroco, que es la que está a la derecha, en rosa, la central, que es la columna estípite, que parece una pirámide truncada, invertida, bueno, que habla de desestabilización, diríamos, ¿no? No es normal que se achique en el apoyo, habla de un movimiento, de algo que no es estable. Y aquí tenemos, cuando decimos el esplendor del barroco, bueno, el esplendor del barroco aquí, en América, de vuelta a las columnas salomónicas, pero como vemos en el de abajo, también están todas rodeadas de la naturaleza del lugar, de las hojas, de las plantas, de la vegetación que empieza a invadir, que habla de lo autóctono y americano, que invade esa columna traída por los europeos. Y vemos que hay un protagonismo muy importante del sagrario, enorme. Aquí lo vemos, ese tambor principal en dos de estas fotos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque son los años que luego de Trento, que se le da muchísima importancia a la centralidad eucarística, esto se ve de vuelta manifestado en el arte y en este caso en los retablos. El centro es Cristo, es Cristo Eucaristía. Bien, estas son algunas expresiones barrocas, pero en nuestros pagos, diríamos, que son un barroco más simplificado, pero que lo hay, y es muy importante también, y tiene los mismos elementos, pero con una versión tal vez más simple que lo que estamos acostumbrados a ver en lo recargado de los países más al norte. Y luego de estos periodos, vinieron los retablos de santería.
los retablos del siglo XIX, donde ya vemos esas imágenes que están ahí en blanco y negro, que son de catálogo. El retablo se puede conseguir, se puede elegir por catálogo y te pueden adaptar las medidas a tu lugar, a tu capilla lateral del templo, y generalmente son más simples, como lo que estamos viendo. Una calle, un cuerpo, una imagen principal, que seguramente será el santo patrono, o será el santo de la cofradía que encarga ese retablo para esa capillita lateral. Y también, como es el momento de los historicismos en la arquitectura, convive todo. El neoclásico, el neogótico, que son los dos más comunes, como los que estamos viendo aquí. Arriba los neoclásicos, abajo los neogóticos, que más condicen con la arquitectura de nuestros templos. Es el momento en el que todo se está construyendo. Hablamos de los años 1800, y en nuestro caso los historicismos en Argentina se trasladan hasta incluso 1940, en muchos casos, como tardío. Entonces seguimos construyendo en el siglo XIX templos que son historicistas y los dotamos de este tipo de mobiliario. Bien. Aquí tenemos otros casos, en en iglesias de Buenos Aires. ¿Qué más? A ver. Son retablos de santería, elegidos, acondicionados, preparados para un lugar con esas medidas. Aquí vemos, de hecho, un neoclásico primero, un rococó en el medio y un neogótico en la última que estamos viendo. Bien, estamos haciendo un recorrido súper veloz y llegamos prácticamente al día de hoy, donde hoy desapareció el retablo. ¿Por qué en parte desaparece el retablo? Porque cuanto más nos acercamos al concilio, y ni hablar el posconcilio, con esto de que el altar se desprende del muro, se adelanta para ser recorrible, porque ahora el sacerdote da la cara al pueblo, entonces atrás ya, bueno, hubo que modificarlos, o directamente los nuevos templos no lo tienen, porque además pensemos que se ha evolucionado, o sea, hoy tenemos otras vías de conocimiento, no solamente lo que nos mostraba el arte como propaganda. Entonces ahora se simplifica, o hay fragmentos de retablo, o hay otra pieza que reemplaza el retablo, como un gran cuadro central, por ejemplo, ¿no? O una pieza escultórica, o una pieza arquitectónica, un muro distinto, que da lugar al reemplazo del retablo. Pero la tradición está, de hecho, este que mostramos de las capuchinas abajo, tiene mucho que ver con rescatar la tradición en un lenguaje moderno y contemporáneo. Cuando hablamos de un discurso, es porque en este retablo vacío que estamos mirando acá, vemos cómo se puede hablar de toda la historia de la Virgen María con distintas piecitas que muestran todo. ¿Por qué? Porque la predicación, decíamos, se da sobre tres bases. La instrucción religiosa, perdón. Lo que predica el sacerdote, la liturgia misma y el discurso figurativo. Y eso es el arte. Entonces, sobre este armazón que vemos vacío, que plantea un sistema jerárquico, puedo plantear toda una historia e incluso cuáles son los momentos cumbre que quiero destacar y cuál es el orden de lectura de las imágenes. A veces es complejo porque está lleno de imágenes y uno dice, ¿cómo empiezo a leer? Pero si uno lo desmenuza, realmente existe esta planificación del espacio y del discurso. Bien, bueno, paso. Hoy en día cada vez más, ¿sí? Pasamos de una narrativa completa con una unidad temática, como mostrábamos recién, toda la historia de la Virgen María, por ejemplo, a una narrativa que se empezó a fragmentar. Ya había relación entre una cosa y otra, pero menos, un hilo conductor más débil, y finalmente, cuanto más nos acercamos a partir del siglo XVIII hasta nuestros tiempos, si hay retablo, hay sin hilo argumental. Son imágenes que quiero destacar. Solo el patrono, algún santo de una orden religiosa, el copatrono, o bueno, qué sé yo, lo que el barrio venera, y bueno, y ahí vamos, ¿sí? Pero no hay un hilo conductor, no hay una historia contada. Sí hay figuras sueltas
que de todas maneras son inspiradoras, son imágenes pregnantes, porque quieren que impacten al observador y le muestren las virtudes de esas personas para lograr la imitación, la aspiración a ser como ellas, a alcanzar la santidad. Bien, y aquí tenemos, ya finalizando, algunos casos, que, bueno, discúlpenme que sean más bien locales, pero en esto de la narrativa fragmentada que les contaba, ven, mira, acá está. Este es el retablo de la capilla fundacional de Mar del Plata, 1873. Estamos atravesando en ese momento un periodo de arquitectura neoclásica, tal cual. Patente lo que les comentaba, ¿no? Es un templo neoclásico muy lavadito, muy simplificado en sus líneas, y adentro tiene un retablo que es neoclásico. Las columnas, los arcos, esta forma de podio, las gradas para poner los candelabros, y tres imágenes que entre sí no tienen que ver, porque ya estamos, como decíamos, pasado el siglo XVIII, ya se empieza a experimentar esta narrativa fragmentada, o directamente no hay narrativa, hay postulación de imágenes, nada más. O este otro retablo, que es un retablo baldaquino, el que nosotros veíamos, que tiene 4 postes, digamos. Bueno, fíjense que acá los tiene como aplastados contra la pared, ¿no? Las 4 columnas no están una detrás de otra, están comprimidas, están como plegué el baldaquino en un solo plano. No tiene volumen esto, tiene apenas, lo comprimí, pero es un baldaquino. ¿Y por qué es un baldaquino la forma elegida? Porque el baldaquino tiene origen en Oriente. Cuando se sacaban las imágenes procesionales con este dosel, con 4 pértigas, 4 postes para jerarquizar la imagen y a la vez protegerla. Bueno, y esta iglesia es neobizantina, por lo tanto la referencia en la arquitectura y en el retablo es total a Oriente, por eso se elige el baldaquino como protección a la figura central de la Virgen María. Bien, esto es la catedral de Mar del Plata, y aquí tenemos la posición del retablo mayor, los retablos colaterales de un conjunto neogótico. Neogótico como el que estamos viendo, el altar mayor de ahí. Bueno, acá disculpen que la compresión de la imagen es pequeñita, por eso se ve la línea así. Pero la traje porque quiero mostrarles algo para que ustedes también empiecen a observar en sus lugares, porque es muy posible que esto pase siempre. Aquí con el puntero que estoy mostrando, o intentando, no sé si se verá, ver que la calle central, después de San Pedro, empieza a tener lugares sin decorar. Y ustedes verán que hay lugares, hay tablas sin decorar. Y acá abajo, el banco, decíamos que lo de abajo es del sotabanco, lo de acá es el banco está sin decorar. ¿Cómo puede ser esto? ¿No es acaso muy raro que siendo que se decoraba absolutamente todo, acá esté vacío? Y de hecho lo llenan con estas florcitas muy bonitas, pero en realidad lo llenan ahí porque no hay nada detrás, es la tabla pelada. Entonces cuando uno empieza a ver, se da cuenta que después del concilio, cuando la sugerencia fue sacar del centro el expositor, sacar del centro el sagrario, y donde se podía hacer una capilla o un retablo propio, un sector propio para la reserva eucarística, entonces aquí esto que en definitiva antes tenía originalmente un dosel gótico, y adentro tenía el expositor, y tenía en el banco, que está acá con estas florcitas y que ahora no hay nada, tenía las gradas para apoyar los candelabros, y todo estaba centralizado en el sagrario, con toda una cobertura gótica de un dosel muy bonito, como el que tiene en la cabeza San Pedro, de hecho, pero para la Eucaristía, y desapareció. Y también esa normativa decía que el presbiterio tiene que estar con una cruz, un crucifijo que lo presida. Entonces ahí en el medio se puso este crucifijo. Y de ahí que uno puede empezar a detectar la vida de los objetos
el transcurrir de los bienes culturales a lo largo de la historia, que sufren estos cambios para adaptarse a la nueva normativa litúrgica y a las sugerencias. En este caso, gracias a Dios, no se suprimió el retablo. En otros lados directamente se suprime, pero la idea es transformarlos, adecuarlos, pero no perderlos, porque si no estamos suprimiendo una parte de nuestra historia que fue muy importante. Ojalá se hubiese dejado completamente y, bueno, no se usa, se crea el otro espacio, pero no se lo destruye tampoco. Pero bueno, a veces nosotros tendemos a mirar las cosas con una mirada como lo haríamos hoy, pero en ese momento no estaba esa idea, no había una política conservacionista clara tampoco, se hacía lo que se podía con las nuevas normas, ¿no? Bien, y dentro de ese conjunto, los dos colaterales que les decía son estos dos, que también en el mismo estilo. Uno de ellos se quemó, que es el que vamos a ver, se incendió accidentalmente por un cortocircuito, y fue reemplazado por este, que vemos aquí. Que, a ver si tengo una fotito, es este que está acá. Entonces, obviamente hay gran repercusión. Bueno, hubo, porque estamos hablando de los años 60, antes de la reforma litúrgica, antes. Pero cuando ya se respiraba un aire moderno en la iglesia, una entrada artística que se permitía a la modernidad. Y entonces, en este caso, el primer obispo de Mar del Plata, cuando se incendió el retablo, que podría perfectamente haber encargado uno igual, porque tenía el gemelo para tomarle todas las medidas y hacerle una fotocopia, no hizo eso. Aprovechó la oportunidad para que entrara esta bocanada de aire fresco, esta bocanada de arte moderno a un templo neogótico. ¿Es discutido? Sí. ¿Hay gente que al día de hoy no le sigue gustando? Sí. Ahora, ¿tiene su mérito? Sí tiene su mérito, porque no es cualquier cosa en relación al otro, sino que tiene la misma altura, las mismas divisiones, 3 calles, un cuerpo, banco, sotabanco, ¿sí? Y cuenta una historia. ¿Cuál es la historia en mosaico que cuenta? Combina pintura y escultura, bien tradicional. Pero sin embargo, la historia que cuenta es la de las letanías marianas. Si uno compara ese Estrella de la Mañana, ¿sí? Espejo de Justicia, Torre de Marfil, Rosa Mística, Puerta del Cielo, Reina de los Ángeles, todo eso está a través de este mosaico representado de manera muy figurativa, pero mosaico moderno al fin, con una imagen sin policromar, bien moderna, de rasgos contemporáneos latinoamericanos, con el color de la madera del algarrobo, y con unos simbolismos que lo pongo en línea porque acá no se ve, porque están del mismo color, pero está el cordero en el banco, está el pelícano, que es el símbolo de la caridad, están abajo los peces y el mar, están los tetramorfos, los cuatro evangelistas en sus figuras de animales, ¿sí? Tiene toda la simbología, pero es moderno, entonces convive con esto que decíamos, la iglesia no la representa un solo estilo, la iglesia, ¿sí?, hace que admite el arte que se encarna en la historia, entonces no puede rechazar nada, al contrario, le debe abrir la puerta a expresiones que la respeten ampliamente, pero que también estén acordes a los nuevos tiempos y a los nuevos gustos. Entonces, por eso queríamos traer los retablos como manera de condensar en un objeto mucha recorrida artística, recorrida de valores, recorrida de técnicas, recorrida de arquitectura, pintura, escultura, ¿sí? Y sobre todo con el objeto de evangelizar. Entonces, nos parecía un bien interesante como condensador de lo que dijimos y de tantos valores y significados que hoy se deben rescatar, no solo en lo material, sino esto que decíamos, cuál es la función primigenia del objeto. ¿Tiene función? Sí. ¿La sigue teniendo? Aunque uno pase por el costado y ya ni lo mire por poco, pero sí la sigue teniendo, porque como el primer día nos sigue hablando de esta historia de fe
y nos sigue presentando, es Dios mismo que nos habla a través de estos objetos que fueron hechos por personas lógicamente dotadas artísticamente, que son intermediarios, para dar a conocer lo que Dios quiere mostrarnos. Bueno, espero que no los haya cansado tanto el recorrido, porque estuvimos 1 hora y 10. Muchas gracias, Analía, muchísimas gracias. La verdad que buenísima la ponencia, me encantó. Creo que, a ver, ahí está. Creo que es súper necesario, bueno, es parte, digamos, de la identidad, digamos, ¿no? Conocer esto, eh, por lo menos a mí me enriquece un montón, ¿no? Me encantó, muy buena la ponencia. Ay, Eh, muchas gracias. También quería decirle, bueno, justo hablando con Sarita, tuvimos un problema en el cronograma, como sabrán todos los alumnos, tuvimos un problema y tuvimos que reestructurar los contenidos. Y bueno, y también Sara estaba por dar una clase previa a esta, ¿no? Para dar una introducción, pero bueno, no pudimos hacerlo, así que por eso nos adelantamos con la clase de Analía. Sin embargo, Sarita va a estar compartiendo su clase durante la semana. También, bueno, quería cederle también la palabra a Sara, a ver si creo que puedes activar el micrófono. Sí. Ahí está. Sí, bueno, la verdad que muy buena la exposición. Es lindo a veces ver todo esto porque los bienes culturales considero que está bien, uno piensa en la evangelización, todo, y como que no lo tiene en cuenta los bienes culturales de este tipo que están dentro de la iglesia. Como vos dices, que a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, es cuando muestras los retablos a la calle, esta salida, sabes que yo no los conocía eso, o sea, veía, y en ese tipo de templos uno, claro, se queda extasiado mirando eso, pero jamás pensado, o no se me pasó por la cabeza que era un retablo. Y la Claro. verdad que me pareció muy interesante. No lo conocía así. Eh, y me parece muy importante destacar todos esos elementos que tienen que ver con los bienes culturales de la iglesia, porque sí tienen que ver mucho con la evangelización. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en las imágenes religiosas, por ejemplo, en nosotros que somos pueblos del norte, este, eh, siempre buscamos, sí, después, bueno, en la clase que dé, voy a hablar sobre el tema de los archivos y los bienes de la iglesia, sobre todo los parroquiales. Pero me gustaría destacar eso, de que es muy interesante cómo has mostrado los retablos en la iglesia, que muchas veces, bueno, uno desconoce todo eso, como católico, muchas veces decir, me sumo que estamos muy desinformados con respecto a toda esta simbología que a veces lo vemos en las grandes iglesias como un exceso de riquezas, ¿visto? Como que dicen eso, pero tiene que ver también sí, con la devoción, con lo que la gente da y cómo eso va cambiando este, en, en cuanto al cambio de las épocas, cómo va cambiando el retablo, cómo se va mostrando el, el tiempo, no sé, me parece muy interesante, no lo quiero hacer más largo porque si no pero me parece muy interesante la visión que has hecho del retablo, cómo va cambiando hasta llegar a hoy. Y personalmente te digo que me gusta más, no sé si te digo el barroco, que es tan cargado, pero sí me gusta mucho ese retablo. Sí, cada El, uno cuando ve la recorrida le pone su corazoncito en algún lado, tiene Sí, sí, me gusta. preferencia siempre. Sí, sí, sí. La verdad que me gusta mucho. Ya más moderno, más desprovisto, a pesar de que tiene su simbología, no, me gusta más el retablo, el barroco, Muchas el de gracias, esa Sari. época. Sí, Bueno, sí.
No, quería, antes que se nos acabe el tiempo, quería preguntarle a los chicos si quieren hacer una pregunta, tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos o, bueno, escribirlos también, no hay problema, porque nos sobra un poquito de tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo también quiero hacer una preguntita, Bueno, licenciado, a para ver, la profesora Analía. Sí. Profesora, la iglesia que se encuentra en Córdoba de los Capuchinos, ¿es gótica también o de qué es? Porque es muy bonita. Tiene una entrada fascinante y todo lo que viene atrás, por dentro. Espérate que la tengo que buscar porque no me viene a la mente. Es gigante, es muy gigante. Córdoba capital, ¿me decís? Sí, Córdoba capital de los La del Capuchinos. Sagrado. Sí, la acá de la los veo. capuchinos, la que tiene todo, es como si entraras a la Plaza del Vaticano, ¿has visto? Sí, exacto. Sí. Bueno, eso es un neogótico, ¿eh? Es un neogótico. Sí, muy, muy decorado, te diría, por la fachada que estoy viendo y todo, porque por lo general el neogótico tiene una materialidad que va es monocromática prácticamente, porque tiene que ver en el gótico con la piedra que la constituye y en el neogótico con el revoque símil piedra, que la imita. Exacto. En este caso, por lo que veo, tiene un colorido también, que puede estar dado por ladrillos o por cerámicas que se le aplican. Básicamente lo que se ve aquí es un neogótico. Hay muchas iglesias que, bueno, en Argentina, como nos desarrollamos arquitectónicamente, con muchísima cantidad de templos y de todo tipo de edificio institucional, justamente a partir del 1800 y pico. Entonces, el momento en que atravesábamos, como les contaba, eran los historicismos y la arquitectura del eclecticismo. El eclecticismo mezcla estilos. Entonces, estilos que son historicismos. Los historicismos, cuando hablamos de historicismo, por lo general son puros. Es el neogótico, el neobizantino, el neorrománico. Y cuando hablamos de eclecticismo, es la mezcla de esos neos, de esos historicismos, sumado a algún regionalismo europeo particular. Por ejemplo, cuando hablamos de chaleces pintoresquistas flamencos. ¿Por qué? Porque es el pintoresquismo inglés sumado al flamenco, ¿sí? Entonces, el eclecticismo es la mezcla, y en la Argentina muchos de los desarrollos de ese momento tenían que ver o con el historicismo o con el eclecticismo. Entonces, en este caso, por las imágenes que estoy viendo, es casi un neogótico puro, pero no es de extrañar que si miro más fotos, me empiece a dar cuenta que tiene algunos elementos eclécticos, infiltrados de otro lado, pero sí, es un neogótico. Y el neogótico, profesora, también incluye madera, aparte. Sí, de hecho todo el mobiliario de los neogóticos por lo general es todo madera. Incluso podés encontrar los confesionarios con que asemejan la arquitectura neogótica. Viste que hasta los confesionarios, los muebles tienen, hasta los pináculos que son propios del remate de la arquitectura, lo tienen también en madera, igual que los retablos y todo mobiliario. Sí. Muchísimas gracias. No, de nada. Ahí le cedo la palabra a Enrique. A ver qué quiere terminar. ¿Cómo estás? Sí. Hola. Es para ganarles la palabra, ¿no? Buenas noches. Mi hobby es la historia. Y yo le hablo de una zona de Tucumán que comprende Lules, San Pablo, Manantial, son poblaciones que están ahí pegadas a la capital. En Lules tenemos las ruinas jesuíticas, donde hay un retablo prácticamente crudo. Digo crudo porque no tiene pintura, adornos, porque son ruinas, que creo que pertenecería a los dominicos más que nada ese retablo, porque los jesuitas estuvieron en épocas muy, muy antiguas. En San Pablo
Perdón, esto de los jesuitas es una especie de, algo muy rectangular, pero el retablo despega del fondo. En cambio, en San Pablo, que también tiene sus años, calculo que 150 años puede tener, es una bóveda donde San Pablo está pegado a la pared final y muy elevado, y es una bóveda limpia prácticamente, que la utilizan a veces en fechas importantes para poner frases. Y acá en Manantial, donde ya los traigo con una iglesia muy nueva, a lo sumo puede tener 20 años, su edificación, también hay una bóveda, pero que está bajo la advocación de María Reina, pero podría llamarle que ese retablo donde está elevada María Reina ya no está pegado a la pared, sino toma distancia y aparte está con 2 ángeles a cada lado, o sea, 4 ángeles con su luminaria, que son los que iluminan a María Reina. Sí, sí, es muy posible, mirá, Enrique, porque nosotros, bueno, hemos hecho un recorrido abreviado, pero en realidad también, así como hay autores que clasifican por la posición y la forma, también hay variantes de retablo, de acuerdo, eso que vos me decís, tiene un nombre y todo, se llama retablo de reverso practicable o sin reverso. Es decir, no se puede acceder o se puede acceder. Es decir, el que está pegado contra la pared, no hay manera, tenés que acceder por adelante. ¿Querés cambiar algo? Va todo por adelante, desde la lamparita hasta la imagen. Ahora, el retablo de reverso practicable está separado del muro y vos podés recorrer por detrás. Es muy estrecho desde ya, tampoco es para tanto, pero digamos que vos hasta podrías cambiar la imagen abriendo detrás el fondo, subiéndote a la escalera, poniendo mucha buena voluntad y atención y cambiando la imagen por detrás y volviendo a poner una, o limpiarla por detrás y volverlo a cerrar. Entonces, eso que vos decís es muy cierto, y hay algunos casos intermedios que es difícil incluso llamarle retablo. Vos me decís, por ejemplo, un ábside que es una bóveda completa con un nicho en la pared. Bueno, eso no es un retablo, es una bóveda con un nicho, pero sí abajo, a lo mejor, tiene un mueble que no tiene gran altura, sino que es como una mesa con algunas gradas para candelabro, y ahí apoyás el sagrario. Entonces eso sí es un retablo pequeñito, que no tiene gran desarrollo, es es casi como un altar de sagrario, nada más. Pero sí, eso que vos decís, me lo estoy imaginando, la bóveda con el nicho central. Otra pregunta. En el caso de las grutitas o pequeñas boveditas que los barrios, las como pequeñas comunidades, arman en una esquina. Ah, las ermitas. Así las llaman ustedes. Sí. Así la llamamos, sí. ¿Puede juzgar como parte de un arte? ¿Se puede juzgar como un retablo, a pesar de que por ahí algunas son llenas de imágenes que van llevando los vecinos mismos? No es un retablo. No es un retablo porque un retablo es un mueble litúrgico. Y ahí Bien. no hay liturgia fija, digamos, establecida, ¿no? Por ahí ocasionalmente, en torno a esa ermita, bueno, montás un altar de campaña y ocasionalmente haces una misa al aire libre, pero en general no tiene una función litúrgica, entonces no podemos llamarlo retablo. Sí será una ermita y dependerá de los valores artísticos que tenga, si lo vas a considerar como un bien del patrimonio cultural. Porque por la técnica, por la calidad de las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, solo por tener una ermita en alguna esquina o en algún punto de una plaza o espacio público, no automáticamente pasa a la categoría de un bien patrimonial, ¿sí? Por ahí sí es apreciado, es un bien importante para la comunidad, pero no pasa a ser catalogado patrimonio porque no tiene valores contundentes, podemos decir.
Ay, por ahí por ahí te la tiré abajo mal. Pero... No. Al contrario, porque yo comprendo que cada barrio tiene su advocación. Acá está surgiendo mucho el Manantial últimamente. Ya tenemos 4 ermitas cuando tenemos 15 barrios, o sea que se está propagando, quizás también por la época de crisis, que se pide más en oración y tratan de tenerlo cerca. Entonces sí, a eso se va. Claro. Sí, entiendo. Bueno, será de importancia social, como un condensador social y religioso para cada barrio. Exacto. Y en cuanto a los cementerios, ya no hablemos de retablos, pero sí hablamos de lo de que es... Bueno, hay de todo en los cementerios. Yo hice un par de trabajos con cementerios antiguos acá, y uno de Yerbabuena y uno de Concepción. El de Yerbabuena es más amplio el trabajo, incluso hicimos un libro. Pero me refiero a que el arte que se expone ahí también es un arte con prácticamente representando todas las advocaciones dentro de la iglesia. O sea, encontrar los distintos tipos de ángeles, los distintos tipos de expresiones culturales también. Sí, exactamente. Bueno, el patrimonio funerario ha tenido un despegue en los últimos años muy interesante, muy interesante. Hay mucho que se está escribiendo, incluso han proliferado, y seguramente ustedes son miembros de grupos de Facebook y de grupos de distintas redes sociales, de gente que le encanta el patrimonio funerario. Y que ha tenido un desarrollo, incluso los congresos, hay congresos de patrimonio funerario, hay muchísimo escrito, y bueno, es un fenómeno que se está dando, sumamente interesante, porque en la medida en que nos alejamos del rito y del cementerio, y que cada vez concurrimos menos, y que cada vez la cremación es un fenómeno importantísimo, que nos estamos alejando del cementerio, cobra valor la importancia como ir a mirar un museo a cielo abierto, pero ya no con el mismo sentido del dolor, del luto, de la expresión pública, del dolor que estaba atravesando la persona por su difunto, como sí tenía en el siglo XIX y a principios del XX. Entonces ahora esos espacios realmente son como museos a cielo abierto que se están valorizando, pero enfrentan otros desafíos terribles, como son los dueños de las bóvedas que ya no tienen descendencia y que ahora pasan a ser un patrimonio del municipio, si son cementerios municipales, y que no saben qué hacer porque tienen que buscar herederos, los herederos no están, se caen a pedazos, no saben. Bueno, es complejísimo la cuestión jurídica sobre los cementerios, a la par que se está valorizando y se está haciendo visitas guiadas, recorridos, tours de cementerios. O sea, hay una apreciación al pasado, pero no lo usamos actualmente. Entonces es un fenómeno sociológico verdaderamente, que tendría que haber un especialista que nos cuente. En las redes está la Guía Nacional de Cementerios, la primera guía de cementerios de la República Argentina. Y ahí podés ver del cementerio de Yerbabuena y del cementerio de Concepción, que están escritos por mí. La reseña es una reseña. ¡Qué bueno! Me voy a fijar, ya. Estoy anotando. ¿Cómo te busco? Como Enrique Fermín, pero no veo el apellido. Ahí te veo, González. ¿Cómo no? Lo voy a buscar. Ahí esta guía está a través de las redes, nada más no se hizo impresión. Los invito a todos los tucumanos a que lean sobre el cementerio de Yerbabuena y el de Concepción. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Un día les doy la charla sobre los santitos de los cementerios. Buenísimo, genial. Bien, ahí Sebastián, a ver, ¿quiere decir algo? Ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Hola, ¿qué tal? Lo mío es cortito. Lo que es arquitectura y pintura, bueno, todo lo que sea referente a esto, un ejemplo claro, los retablos.
yo asumo que siempre va a cambiar, absolutamente siempre, por diversos motivos, pero lo que, como ustedes dicen, su función catequística siempre va a ser lo mismo. Mi punto es, ¿cada cuánto tiempo cree que cambia su fisonomía o material o todo que puede llegar a cambiar? Y tiene que ver también con la capacidad de dinero o qué sé yo, o lugar. Es muy interesante porque en realidad tu meditación o tu reflexión, digamos, porque los tiempos los debería cambiar, los debería marcar los cambios en la iglesia. Grandes momentos de cambio, Trento, Concilio Vaticano II, esos son los ritmos oficiales, podríamos decir, el pulso de la iglesia, cambia la liturgia, cambia el espacio, el ámbito litúrgico y cómo se compone. Ahora bien, vos también estás planteando una cuestión económica. De hecho, nuestros templos son mucho más sencillos que lo que eran, son básicos, esenciales en muchos casos, porque no hay con qué, y es una realidad, ¿no? Por más que uno siga anhelando que lo mejor que tenemos y lo más precioso sea para Dios, no hay esa capacidad de dar respuesta económica para todo lo que soñamos y quisiéramos. Entonces, si lo vemos por cómo cambia el espacio litúrgico, bueno, los tiempos los marca la iglesia con cada renovación que haga. Y ahí se reconfigura el espacio arquitectónico y también su mobiliario y su equipamiento. Ahora bien, si ahora, no creo que se avecine ningún cambio abrupto, porque nuestro concilio cumplió un poco más de 50 años, pero es joven y hay muchísimo más por explotar de esto, tal vez los cambios se van dando por la pobreza de los pueblos, ¿sí? Y no digo solo pobreza económica, sino que nosotros también nos estamos empobreciendo en aquello que soñamos y aspiramos y con lo que nos conformamos, y nos vamos empobreciendo cada vez más y simplificando, ¿no? En la pobreza de espíritu que a veces es, de significados, y nos vamos quedando con lo funcional antes que con lo simbólico. Entonces eso que vos me preguntás es muy difícil, ¿cuándo va a volver a haber otro cambio? Ya el cambio se dio en el sentido de que no hay más retablos. Si lo tenés es porque querés hacer una añoranza de algo que sucedió y querés recuperarlo con un lenguaje moderno, pero ya no, ni siquiera es un elemento esencial. Y de lo que hay va a seguir cambiándose, depende de la circunstancia del país, de cada país. Y de cómo es esa sociedad. Si esa sociedad simplifica cada vez más porque no le da importancia al tipo de cosas simbólicas, sino a otras, entonces cada vez vamos a tener unos templos que se simplifican y que no cuentan con una narración figurativa de nada, y no solamente digo los retablos, porque también se podría tener murales, también se podría tener vitrales modernos, también hay mucha cosa para poder hacer, y sin embargo fíjate que el programa iconográfico que acompaña los nuevos templos es cada vez más raleado, cada vez más escaso, pero no se da en todos lados por igual. En Argentina se da mucho, pero por ejemplo si ves Brasil sigue teniendo imagineros contemporáneos, sigue teniendo mucho artista sacro, y sigue llenando sus templos, que hay muchísimos en construcción en estos momentos, sigue llenándolos de imágenes, serán modernas, serán, bueno, lo que quieras, pero no se pierde la tradición. Y sin embargo aquí sí, cada vez más despojado. Entonces es algo verdaderamente difícil de responderte. Tiene que ver, supongo, con la idiosincrasia de cada pueblo. También le quisiera preguntar, bueno, muchísimas gracias por todo. Tal vez algo ambiguo en el cual buscará la iglesia o el lugar simplificar o que sea más legible, más fácil para leer a la persona, pero así se olvida de todo el contexto o la historia que quiere contar. Lo simplifica tanto que lo deja muy cortito para que sea más fácil de leer, pero no de comprender.
Sí, vos me decís como una simplificación de lo que muestra. Claro. Tan escueto que es casi como un punteo de temas sin desarrollar. Tal cual. Tal cual. Sí, sí, es cierto, se ha perdido mucho, ¿no? El regodeo en la imagen y en la palabra, que tiene mucho que ver con la simplificación de todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Rápido, ágil, pasemos a otro tema, ya ansioso, todo, todo resuelto, bien práctico, y a veces las cosas no tienen que tener un fin práctico, a veces las cosas están solo para ser contempladas y regocijar el espíritu en esa contemplación. Y eso creo que es lo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido muchísimo de eso y que es difícil de recuperar, porque a medida que también se van perdiendo los oficios y los artistas, es cada vez más difícil de recuperar eso. Bueno, muchísimas gracias, profesora. No, de Muchas nada. gracias, Sebastián. Aquí están, bueno, Elizabeth está pidiendo si después podría pasar la exposición por papel. Aquí. Sí, vos decís, mirá, Sí, no sí. tengo un escrito de esto, pero lo que puedo hacer es convertir a PDF el PowerPoint. Buenísimo, perfecto. Así los paso a Pero los chicos. así escrito como ponencia no lo tengo, porque parte de esto fue una tesis, pero la tesis es muy densa, porque aparte esto que te cuento es, es simplificado y lindo de escuchar, ¿no? La parte árida de todo lo que lleva una Sí, tesis sí, a sí, veces. me imagino. Así que bueno, Bueno, Sabemos sí, analizar después te los lo paso. densos también. ¿Cómo? Sabemos analizar los densos también. Podemos hacer los resúmenes. Sí, no, está bien, pero pasa que a uno no lo divierte. Bueno, a mí me cansa lo denso. bueno, ya estamos llegando al final. Muchísimas gracias, Analía, por la exposición. Muchas gracias, Sarita, por haber invitado. La verdad que súper enriquecedor. Y bueno, muchísimas gracias a todos por participar. ¿Sí? También quería decirles, este viernes, un chivo, este viernes vamos a tener una mesa panel, ¿sí? Sobre Laudato Si. Ya les voy a mandar bien la invitación por el grupo. Es organizada por la universidad en consonancia con otras universidades de Latinoamérica. Así que ya les voy a estar enviando. Bueno, muchísimas gracias por todo. Que tengan un buen descanso. Nos vemos. Muchísimas gracias, licenciado. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, Analía. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, Bien. gracias a ustedes. Chao, Espero chao. que ande bien, Analía. Chao. Adiós.